Buenas, buenas noches, buenas noches. De televisión, Joaquín Caraballo de televisión, esto no es un taller de Becadi que sale así, con grasa y eso. Buenas noches, comenzamos así, ¿verdad? De buena forma, de buenas ganas y en relax, ideas encontradas. Gracias por estar con nosotros, por legitimarnos de lunes a viernes. Una legitimación amplia, hermosa y profunda, de carácter social, político, ciudadano, que nos convierte en un programa premium de la televisión y de la radio, porque estamos en HIZ 730 AM para todo el país. HIZ 730 AM y también televisión, comunicación global, teleradioamerica.com. Yo soy Juan Pablo Uribe, la promesa de un programa, de un gran programa para ustedes. Nosotros somos sencillamente entes comunicacionales que moderamos las propuestas, los deseos, los anhelos, las posiciones que se verifican de manera sana y propositiva en la dinámica nacional. Eso es lo que hacemos aquí en la Mesa de Ideas Encontradas. Gracias por estar con nosotros. Cuando la vida pública de un país se prostituye, estamos tocando fondo. Cuando la dinámica en todas sus órdenes y en todas sus instancias de una nación se prostituye, estamos tocando fondo. Cuando la vida de una república, de una sociedad, se prostituye, estamos tocando fondo. Cuando las instituciones se prostituyen, estamos tocando fondo. Cuando los hombres públicos de un país se prostituyen, estamos tocando fondo. Los peligros de la hegemonía por parte de un solo partido sobre una nación y sus instancias. Esos peligros a los que hizo alusión el embajador de los Estados Unidos hace casi 2 meses, cuando hablaba del control único por parte de un partido sobre las instituciones. Eso, subrayado en negrita y en mayúscula, es una palanca fenomenal, sustancial, fundamental para un proceso de prostitución de la vida republicana de un país. Es lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando, anonadados,
con el Colegio de Abogados de la República Dominicana. Una rueda de prensa del Colegio de Abogados de la República Dominicana, que es una institución respaldada por una ley, que tiene un carácter nacional, una institución que participa del entramado legal de la República Dominicana. Una rueda de prensa con el presidente de esa institución a la cabeza de esa rueda de prensa diciendo: vamos a defender a un expresidente de la República que al mismo tiempo es presidente de un partido, del Partido de la Liberación Dominicana, frente a acusaciones que se le están haciendo. Con relación al caso de los tucanos, al vergonzoso caso de los tucanos, cuyo lodo salpica no desde el patio nacional, sino desde Brasil, Suramérica, hasta Estados Unidos, Norteamérica. El Colegio de Abogados de la República Dominicana, donde participan todos los profesionales del derecho, sean del PLD, sean del PRD, sean reformistas, sean del Partido Revolucionario Moderno, sean de Fuerza de la Revolución, del Frente Amplio, del MIUCA, del PQD, del PTD, del PNVC, de derecha, de izquierda, con partido, sin partido. Colegio de Abogados, utilizar las siglas, el nombre del Colegio de Abogados de una institución que, reitero, participa en el entramado institucional legal del país, para anunciar que lo pondrán al servicio de una causa personal, particular, sectaria, partidaria. Hablar a nombre de una institución, eso es parte de la prostitución de la vida pública de este país. Y eso es parte de los peligros, de los terribles peligros. Ya no es tan solo o la Junta Central, o el Ministerio Público, o tal o aquella institución, sino del Estado, que mecanismos institucionales como ese, como el Colegio de Abogados, bajo el control del partido oficial, colocado al servicio de una causa sectaria. Los peligros, los tremendos peligros del control único por parte de un partido de la vida política e institucional de la nación. Creo que deben estar pensando miles y miles de abogados en conformar otro gremio que sea un verdadero gremio. Los peligros, esa prostitución de la vida pública nacional. Este país tiene que cambiar y tenemos que empoderarnos como ciudadanos. Nos vamos a ir a la pausa. Cuando retornemos de la pausa, está con nosotros en la mesa de ideas encontradas el licenciado Ramón Valdés, destacado abogado, comunicador y dirigente nacional del Partido Revolucionario Dominicano. Pero esta conversación que vamos a sostener con Ramón Valdés, yo quiero que hagamos énfasis, sobre todo, en sus conocimientos técnicos, académicos, profesionales, que son amplios en materia de derecho. Para enfocar, ¿qué? Un tema que tiene que ver con democracia, con Estado de Derecho, con institucionalidad, con ética pública. Comparar la prostitución de la vida pública de la República Dominicana. Vamos a hablar del tema del Partido Revolucionario Dominicano, que es de incumbencia de todo el país, PRDistas y no PRDistas, del proceso
que se encuentra ya en una fase final en el Tribunal Superior Electoral y que esta semana precisamente entró en esa fase definitiva y definitoria para la vida democrática de nuestro país. Así que con Ramón Valdés, de conocidas calidades profesionales en el campo del derecho, vamos a desglosar, vamos a descodificar todas las claves técnicas jurídicas al interior del proceso PRD, Tribunal Superior Electoral, y la decisión del Tribunal Electoral el pasado martes, ya en esta fase definitiva y definitoria. No se muevan. Ideas Encontradas, gracias por estar con nosotros, gracias. Tal como habíamos señalado en el primer segmento del programa, nos acompaña el licenciado Ramón Valdés, abogado de los tribunales de la República, comunicador social, bueno, y de la casa, un habitué, un tertulio en esta mesa de Ideas Encontradas. Hoy estuvimos, buenas noches, Ramón. Buenas noches. Hoy estuvimos en el escenario de una rueda de prensa encabezada del equipo PRDista que encabeza Guido Gómez Mazara. Ya la información está corriendo ya en todos los medios digitales, tradicionales, a propósito de la decisión que yo etiqueto como definitiva, o mejor dicho, bueno, definitiva y definitoria, eso lo va a definir técnicamente. Lo definitivo sería ya, me diría el abogado Ramón Valdés, cuando se emita el fallo, pero definitivo desde el punto de vista ya del periodo que se abre, a propósito de lo que decidió el Tribunal Superior Electoral el pasado martes 30 de septiembre, un día importante para la democracia, para la institucionalidad, para el Estado de Derecho en la República Dominicana. Y por eso el seguimiento ciudadano al caso Partido Revolucionario Dominicano. Y en el escenario de esa rueda de prensa, formidable, muy bien articulada, de parte del doctor Guido Gómez Mazara, de todo el equipo, Tomás Hernández Alberto, coordinador de la campaña de Guido Gómez Mazara a la presidencia del PRD. Habíamos establecido con Ramón Valdés que vamos a desglosar, vamos a descodificar las claves técnico-jurídicas de lo que pasó el 30 de septiembre, es decir, el pasado martes. Buenas noches, Ramón Valdés. Buenas noches, reiteradas, Juan Pablo. Buenas noches a los amables televidentes de estas Ideas Encontradas. Definitivamente hay que señalarlo. El proceso o el recurso, la demanda incoada por el doctor Guido Gómez Mazara frente o de cara a la fallida convención celebrada el pasado 20 de julio, se ventiló en los tribunales. Es definitivamente lo que hay que señalar. Sobre todo, comenzando por lo último, por el tema que justamente en el conocimiento del fondo del proceso se otorgaron unos plazos que desde el punto de vista, si se quiere, ordinario, le parecieran muy grande, amplio, a un espectador ordinario que dijera, bueno, pero ahora hay 10 días de plazo para una de las partes hacer el depósito, el escrito de conclusión, y luego otro plazo otorgado a la demandada. Estamos hablando de la parte
última, ¿no? La parte de Guido, la parte de Miguel. Perfecto. Un plazo de 10 días para la parte que demandó, para primera, que es la parte del doctor Guido Gómez Mazara, que es el que demandó la nulidad del proceso. es el primero que tienen que entregar su escrito. Su escrito, exacto, En 10 días. ampliatorio de conclusión. Ok. Que es justamente, en términos llanos, lo que se hizo valer en el plenario, en el juicio, en el proceso, en el conocimiento del fondo. Bueno, pues esto, sustentarlo con un escrito y con una documentación que quieran hacer valer en ese proceso ya que se ventiló y se conoció. No tienen que presentar más pruebas al tribunal. No. Ya con los 2 carritos llenos de decenas de pruebas, ya eso fue lo que se sometió. Definitivamente. Ok. 10 días la parte de Guido. 10 días, a su vez, Sí. a la demandada, que es a la Comisión Nacional Organizadora Miguel y Vargas. o PRD Miguel Vargas. Ok. Entonces tienen 10 días para la recepción, ¿no? De esas documentación. 10 días a la vez tienen para hacer el escrito a eso que ya deposita, ese escrito ampliatorio de conclusión que deposita La parte de Guido la Gómez. parte de Guido, ellos la analizan, si tienen que contestar, entonces tienen esos 10 días. Ahí van 20. Van 20 para esos fines. Ok. La parte del doctor Guido Gómez Mazara recibe y se le otorgan 10 días más a los fines de replicar. de producir la réplica, que no es más que la contestación a lo que ellos hayan escrito, dado respuesta a lo depositado por esta parte. Tenemos 30 días. 30 días. Y luego, contra réplica, tenemos entonces unos 40 días. 40 días. Pudiéramos decir. Ahora, ¿qué quiero decir? Que todo esto es una parte, ya el proceso quedó en estado de fallo. O sea, Quedó en estado de fallo. ya lo que corresponde, pasados los plazos, examinando precisamente los jueces, porque los jueces hicieron una serie de solicitudes durante el proceso, que lo vamos a ver, para precisamente hacerse un juicio claro de lo que se le ha colocado para que ellos conozcan, lo que se le ha solicitado, se le ha demandado que conozcan, que es una demanda en nulidad de un proceso que estuvo viciado, que es lo que plantea la parte demandante. Bueno, lo que quiero señalar es que ya el proceso concluyó. No tenemos que ir a sentarnos de nuevo al juicio. Salvo que haya una solicitud de reapertura de debate y los magistrados, entiendan pertinente, o sea, no se sientan edificados, la van a producir, o sea, pero de hecho, el que estuvo desde el inicio, desde el momento introductorio de la demanda hasta la conclusión o el conocimiento del fondo, sabe que definitivamente no va a haber reapertura de juicio, sino que definitivamente lo que se espera es una sentencia. La sentencia. La sentencia, porque la sociedad y el país deben conocer que definitivamente la demanda en nulidad se conoció en los tribunales de la República, en el Tribunal Superior Electoral. Ya concluyó. Se espera una sentencia. Ahora, si uno examina el proceso per se, lo que ocurrió desde la iniciación del mismo, desde la fase introductoria de la demanda, tú recuerdas que en principio la demandada inclusive desafiaba en la parte introductoria que era de rigor el ordenamiento de entregas, ¿no? Definitivamente depositar documentación para edificar al tribunal, para edificar las partes. En términos general, era de rigor ese aspecto introductorio. Ellos decían, vamos a obviar esto, nosotros estamos preparados, vamos a concluir al fondo. Reitero, en el primer ciclo del proceso, cuando el tribunal ordenó el depósito recíproco de documentos, porque era de rigor, era lo ordinario. No, ellos decían, no, nosotros estamos preparados, inclusive
por secretaría tenemos ahí unas actas para depositar y para conocer. Eso lo dijo Eduardo Jorge Prat, Eduardo Jorge abogado Prat, de Miguel Vargas. Efectivamente. Sí. Bueno, en esa ocasión, los magistrados, mediante sentencia, en esa fase introductoria, mediante sentencia ordenaron, al tiempo de señalar, de ordenar el depósito recíproco de documentación, de forma específica, mandó a que la demandada depositara el registro. La demandada es la parte de Miguel Vargas. La parte de Miguel Vargas. La gente, correcto. Que los abogados, los abogados de la demandada, y creen que todos somos abogados. La parte de Miguel Vargas. La parte de Miguel Vargas depositara la Comisión Nacional Organizadora, que esos los abogados que representan a la comisión que organizó la fallida convención, bueno, pues para nosotros, porque apreció y entendió que era necesario esa pieza para ello hacerse un juicio, claro, de lo que sucedió en ese día. Bueno, que depositen el registro de concurrentes. Y lo ordena mediante una sentencia. Primero porque ya los demandantes lo habían hecho antes de la iniciación del proceso de llevarlo al Tribunal Superior Electoral. Recuerda que el proceso se inició justamente en la Comisión Nacional Organizadora, que fue en primera instancia, luego pasó al CP, a la Comisión Política, y ya como tribunal de alzada y último grado al Tribunal Superior Electoral, que es donde justamente se conoció y está en estado de fallo, ya se ventiló en ese estamento de poder, que es la última fase para el conocimiento. Bueno, en ese momento que el tribunal le hace, mediante sentencia, lo emplaza al depósito del registro de concurrentes, a una solicitud que evidentemente ya había hecho la parte demandante. El tribunal le dio aquiescencia, lo vio con beneplácito, dijo, bueno, esto es un elemento importantísimo en el proceso, porque esto es lo que va a señalar, va a determinar de que sucedió, de que ocurrió, de que hubo gente. La votación física. La votación física. Que no fue una ficción. Que no fue una ficción, que las actas que usted me está depositando tiene un fundamento, no son tiene una base. No son un cascarón. No son una imaginación. Una imaginación. No. Parten de una realidad hubo concreta. Hubo acta porque hubo votos. Exactamente. Okay. Entonces, en ese momento, luego de resistirse sí, a la entrega, de inclusive calificarlo de impertinente, una solicitud sustancial, porque la impertinencia jurídica es cuando tú haces una solicitud de algo que no va a aportar nada, que no va a enriquecer el proceso y que no va a coadyuvar a que a quienes les corresponde analizar, que es a los jueces, a los magistrados, se hagan un juicio de lo que tú le has presentado. Entonces, ellos lo califican de impertinente, y los jueces dijeron, eso no es ninguna impertinencia, y precisamente va con una sentencia ordenando para que depositen ese registro de concurrentes, pieza fundamental en este proceso. En esa resistencia, haciendo esos calificativos de impertinentes, e inclusive utilizando un lenguaje un tanto provocador, fuera de tono, ofensivo, al margen del derecho estamos hablando, eran ya asuntos de tipo personales, y sostenían y mantenían desesperación, evidentemente. Tú como abogado, yo creo lo viste, se puede calificar, claro, se puede calificar, o sea, no iban, como se dice, al grano, no hablaban del asunto, se iban a la persona, a provocar, a salirse del escenario de lo que se está conociendo y lo que se está ventilando. O definitivamente defenderse de la demanda que se le ha hecho. Le han dicho, mira, esa convención fue fallida porque estuvo plegada de vicios. Mira los vicios. Y se le están mostrando. Y ellos como defensa no corresponden a hacer los entuertos, decir, no hay tal vicio. No, a eludir
el fondo, el contenido de la demanda lo eludían con provocaciones. Bueno, para, señores, que se entienda, luego de resistirse y venir esa sentencia mandatoria para que lo depositen, se ven compelidos a aceptarlo, pero no antes. Hay que señalar que inclusive le señalaron a los abogados por haber hecho esa solicitud, que ellos eran pasibles. A los abogados de Guido Gómez Mazara. A los abogados del doctor Guido Gómez Mazara, que eran pasibles de ser inclusive, de ser demandado ante el Colegio de Abogados, al Consejo de Disciplina del Colegio de Abogados. Eso lo dijo Eduardo Jorge Prat. Eduardo Jorge Prat, en el sentido de que había en un momento determinado, ante la resistencia, el doctor Andrés Astacio, le señaló, bueno, pero evidentemente que esta resistencia a entregarlo es propio de que no se tiene la documentación que se le solicita. Y cuando le hace ese señalamiento, este señor entra como en cólera, se pone iracundo, cambia de lenguaje, un lenguaje adusto, provocador, y dice, un momento, oye, esa solicitud es impertinente y ustedes también son unos impertinentes, porque inclusive esa documentación nosotros la tenemos, ese registro de concurrentes nosotros lo tenemos, lo que entendemos es que eso es una impertinencia. Oigan, él dijo, Jorge Prat, que esa documentación que mediante sentencia le había hecho en la fase introductiva de la demanda, eso estaba en su poder. Bueno, definitivamente ahí concluye esa fase y se reenvía la audiencia para conocer el fondo, ya con las sentencias establecidas. Pero ellos no entregaron. Espérate, Okay. Ahí termina con esa sentencia que termina, mandatoria de que depositen. Sí. Y que en ese escenario, Jorge Prat, precisamente abogado de Miguel Vargas Maldonado y la Comisión Nacional Organizadora, es la que entra en cólera y dice que tiene esa documentación. Que él no la entrega porque es impertinente, pero que eso la tienen. Oye, en un escenario de solemnidad, le dicen a los jueces que la tienen, y le dicen a los abogados que por señalar, por insinuar que ellos no la tienen, son pasibles de ser demandados a un consejo disciplinario del Colegio de Abogados. Bueno, pero las fechas se cumplen. Vino el plazo que se le otorgaron, 5 días. El 17 del mes de septiembre, del pasado mes, se cumplía justamente el plazo. Señores, lo que él decía con vehemencia, de manera iracunda, que estaban en sus manos, se despachan señalando que no lo tienen. Es decir, hablaron mentira. Hablaron mentira en el tribunal. Oye, pero mentira, sí, y definitivamente. Señor. ¿Qué plantean? No tenían nada. No tenían nada. Bueno, no lo podían tener. Claro, porque no hubo convención. Entonces, claro. Yo pienso que primero fue inteligente y sabia la petición que hicieron los abogados del doctor Guido Gómez Mazara al solicitar ese elemento fundamental en el proceso. Tú como abogado, qué brillante son estos jóvenes. 2 estrellas. Estrellas del derecho. 2 estrellas. Nacef Perdomo y Andrés Astacio. Que nunca... asistido por nuestro queridísimo amigo, otro gran abogado, José Luis Hernández. No, definitivamente. Pero hay que decir, a propósito de eso, hacer el paréntesis, de que estos abogados, señores, nunca, siendo un proceso tan vinculado, tan de cerca con el aspecto político, porque se trata de un tema que ocurre en un partido político, apolítico, en un acto político, que es una convención. Sin embargo, cuando van al tramo técnico-jurídico, estos brillantes abogados no se separan ni un ápice del tema técnico-jurídico. O sea, no era que se empañaba con el aspecto para discutir temas políticos, triviales, no, técnico-jurídico, sobre su demanda, en nulidad, con toda la convicción, con todas las pruebas,
con los elementos doctrinales, juiciosos, propios del tema que llevaron a los tribunales. Bueno, Jorge Prats y estos abogados que representan a Miguel Vargas Maldonado y a la comisión, luego de decir que tenían el documento, llega la fecha, el plazo llegó, la fecha se cumplió y definitivamente no entregan nada porque no tenían nada. Pero porque no tenían nada, pero mintiendo, despachándose con mentiras y amenazas, señalando que se tenía una documentación que no se tenía, porque definitivamente no ocurrió. Y yo decía, quería señalar que eran brillantes por la solicitud que hicieron al tribunal. Primero, porque entregando, era entregar cuerpo del delito. De la única manera que podían entregar un registro de concurrente era falseándolo, porque no ocurrió convención. Tenían que empezar a buscar firmas e inventarla, porque no ocurrió. Entonces digo, oye, qué brillante, pero al mismo tiempo los magistrados entendieron que eso era una pieza clave para ellos hacerse un juicio real de un evento que ellos dicen que sucedió. ¿Cuál es el elemento fundamental? Bueno, tú me enseñas actas, pero las actas se pueden fabricar. Como al efecto, pero ¿dónde están sustentadas? ¿En qué? Bueno, definitivamente llega el momento, no pueden entregar nada, llega la fecha del conocimiento del fondo de la demanda, que fue justamente en el tramo último, en el que, fíjate, una solicitud y una petición que hacen frente al mismo tema de la sentencia que el Tribunal Superior Electoral le demanda, le ordena el depósito del registro de concurrentes, que fueron recurrentes definitivamente desde el inicio del proceso, durante el proceso, de desacatar las órdenes del Tribunal Superior Electoral, porque el asunto de que el tribunal mediante sentencia le ordena que depositen, no es la primera vez que ellos desacatan al Tribunal Superior Electoral. Hay que recordar que inclusive todo el proceso de lo que es la configuración de la convención, la configuración de la convención fue empujada mediante el Tribunal Superior Electoral, con dos elementos que fue una constante durante el proceso, y el país lo vio, que era que no solamente el Tribunal Superior Electoral evacuaba una sentencia para que, bueno, el tema, por ejemplo, del padrón, recuerda que era un asunto, eso era un secreto, no se sabía, se necesitó una sentencia, pero no una sentencia solamente, sino una sentencia que le ordenaba, tiene que entregar el padrón. Delegados. Y luego otra sentencia, o sea, luego que tiene la sentencia que le ordena que tienen que entregar el padrón, acuérdate que hubo que hacer otra también, demanda al propio tribunal para que definitivamente entregaran delegados lo propio, sentencia. Pero ¿qué ocurrió con esa sentencia también? Desacatada. Entonces, locales en casas de miguelistas. ¿Qué ocurrió con esa sentencia? El tribunal dijo, no puede ser en casa de miguelistas. ¿Qué hicieron? Desacatada, o sea, una constante de desacatos, de desobediencia. Y lo último, el padrón de concurrentes. Del padrón de concurrentes, que luego le hacen la solicitud a ese Tribunal Superior Electoral. Primero le dice, señores, porque había que ver, era como un estado, una especie de locura lo que sucedió, porque fíjate que cuando el tribunal entiende pertinente ordenar que depositen el registro de concurrentes, ellos le dicen, en el conocimiento le solicitamos a los honorables magistrados que han ordenado el depósito del listado de concurrentes, que declaren desierta su sentencia. O sea, que declaren desierta porque no tiene sentido la solicitud, o sea, hasta cierto punto un irrespeto al tribunal, a los jueces. De parte de la barra de Miguel Vargas. Usted le está diciendo que son tarados, usted le está diciendo que no tienen pericia, que pidieron un disparate, o sea, que construyeron una sentencia para pedir un disparate, le están diciendo, no, declaren desierto porque eso era innecesario.
sea, una situación definitivamente que uno veía que era un estado de locura, porque definitivamente lo indefendible, usted puede ser muy capaz, muy bien terminado, pero defender lo indefendible es difícil. Juan Es Pablo. difícil. Vamos a hacer una pausa. No se muevan. Hay mucho más con Ramón Valdés aquí en Ideas Encontradas. Ideas Encontradas, gracias por estar con nosotros. Saludo, un abrazo. A Juan Francisco, te mandan saludos, Ramón Valdés. Ah, no. ¿Tú sabes quién es Juan Francisco? Claro. Cariñosamente. La Mocha. Un teórico, No, no. Pero de verdad. No. De verdad. Extraordinario. La capacidad. Sí. Porque conoce la cultura PRDista de los pies a la cabeza. No, definitivamente. De los pies a la Hay que cabeza. escucharlo. Hay que escucharlo. Continuamos en esta descodificación de el importante día 30 de septiembre, es decir, el pasado martes. Correcto. Decisión definitiva y definitoria del Tribunal Superior Electoral, caso PRD. Así es. El 30 de septiembre, que era justamente cuando se conoció ya el fondo. Yo te decía que en la parte introductoria, en ese aguaje de los abogados de la Comisión Nacional Organizadora y de Miguel Vargas, decían, estamos preparados para entrar al fondo. Bueno, llegó la fecha, el 30 fijaron para conocer el fondo. Oye, pero el 30 se entró para conocer el fondo y estos abogados... Descríbele al país, tú como abogado. Ya para conocer la... Descríbele. Sí, para conocer la demanda. Sí. Ya no es el procedimiento, el orden, es el contenido. ¿Qué pasó ahí? Bueno, porque tú dices, estos abogados, ¿qué sí, pasó con estos abogados? No, que estos abogados que insistían en que ya estaban preparados para conocer la demanda, definitivamente en una audiencia que se inició poco más después de las 9 de la mañana, 9:30, y se extendió poco más de las 3 de la tarde, con un breve receso, definitivamente estos abogados asumieron no la defensa del conocimiento de la demanda que se le había hecho, todo lo posible por eludir el conocimiento del fondo, por entrar al meollo de la demanda. Todo fue, señores, una constante yo conté 11, creo que fueron. 11 incidentes. 11 creo que conté. 11 incidentes. Todos, digo, un incidente, porque era el mismo con diferentes elementos. Todo era un asunto de plazo, que se declara inadmisible porque no cumplieron con los plazos. Pero nada de entrar al fondo. No, que se declare inadmisible porque ellos debieron ir antes a la Comisión Nacional Organizadora y dejaron vencer el plazo, o si no, que la declaren inadmisible porque ellos fueron antes a la comisión política y se le entregó invoz el día 14 y entonces ellos vinieron a este tribunal el 18, o sea, una locura, al extremo, amables televidentes, Juan Pablo, que tú recordarás, que luego que lo combinan y le dice, bueno, los jueces dicen, nosotros vamos a acumular todos estos incidentes y nosotros vamos a dar el fallo con el fondo de todos estos incidentes. Cuando esto sucede, han solicitado, hay uno de los abogados de ellos, un incidentalista, Ramírez Sáez, que un buen incidentalista. Un buen incidentalista. Digo yo que no soy abogado. No, definitivamente. Claro, a veces caían algunas cosas que eran risibles. Oye, risibles, porque ahí hubo mucha payasada. Ay, sí. Oye, hubo mucha payasada. Fruto de la desesperación, ¿verdad? Fruto, entre otras cosas,
Hubo conductas también que parecían de tarado, hay que señalarlo. Momentos, por ejemplo, en que ya se había concluido al fondo y, por ejemplo, Ibarra viene con un incidente, ya, o sea, concluye al fondo y ellos concluyen, nosotros que se rechace la demanda por malfundada, el bla, 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 bla. Sí. Ah, pero espérense, que ahora que yo estoy oyendo esto se me ocurre otra. Pero así, o sea, como te le estoy diciendo, no es dramatizando, ni hiperbolizando, no. Concluido al fondo. Este muchacho, con una cuestión que produjo entre como vergüenza ajena, para los que tienen un poquito de conocimiento de derecho, y risa para el espectador común. Porque fue realmente una situación como de un idiota, como de un tarado. Ya nosotros concluimos al fondo, pero mira, escuchando esto, a mí se me ocurre otro incidente. Le dice justamente el doctor Andrés Astacio, dice, pero magistrado, ellos concluyeron al fondo, y esto otro incidente. El presidente en ese lenguaje semiótico, el presidente del tribunal, en un lenguaje semiótico, con los ojos, la mirada, el rostro, el brillo, la luz de los ojos, te decía, no entiendo. O sea, se quedaba sorprendido ante este espectáculo de una gente que, reitero, se pasaron todo el proceso para no defender, porque no defender, eludieron en todo momento defenderse de la demanda que se le hizo y que definitivamente ni entregaron el listado de concurrentes y entregaron una serie de actas que no se necesitaba de un ejercicio, una ponderación caligráfica para hablar de la falsedad, porque tú dices, bueno, un documento que yo haga con tu nombre y con tu cédula y lo firme yo, es necesario entonces una experticia caligráfica para advertir que no fuiste tú que lo firmaste. Pero en el caso no, eran actas burdas de que aparecía el nombre de Juan Pablo y la cédula, la numeración que ponían en la cédula era la mía. Entonces cuando tú ibas y entrabas, cero, no, pero ese no es Juan Pablo. O sea, que por eso es que se dice acta falsa con cédula falsa, porque es que no fue que, bueno, y hay que, no, haciendo un ejercicio de comprobando el número de la cédula que se le fijaba en el acta con el nombre, no se correspondía. Situaciones que fueron depositadas por ellos, porque definitivamente, fíjate qué se dio en el proceso, y yo pienso que por eso la sociedad, en términos general, más allá de la trinchera del Partido Revolucionario Dominicano y quienes de una u otra forma estamos participando en ese proceso, más allá, porque se trata de un tema de institucionalidad, de un tema de democracia, y por eso yo pienso que doblemente debemos saludar al doctor Guido Gómez Mazara, que a pesar de las arbitrariedades de los desmanes, ha escogido la vía institucional para el reclamo de sus derechos. O sea, se trata de un demócrata que está batiéndose políticamente, defendiendo sus derechos. Y cuando le responden con tiro, con bomba, con desaguisado, con desvío de poder. Desvío de poder. Con desvío de poder que Felipe es justamente... Castro nos hizo la observación hoy en la rueda de prensa que el concepto de desvío de poder. Claro. Felipe Castro, que es abogado. Que es abogado. Y es un importante dirigente, un alto dirigente de la corriente dentro del PRD que encabeza Guido Gómez Mazara. Así es. Desvío de poder. Desvío de poder. Brillante nacer, perdón. No, definitivamente. Desvío de poder. Así es. Y que... Utilización del poder en beneficio de lo particular. Y contrario para el objeto, el fin. O sea, la autoridad y el poder que se te ha otorgado, utilizado de forma incorrecta para fines distintos. Utilizando definitivamente lo que es la gente conoce
como abuso de poder, que es en la parte administrativa, pero es el abuso de poder, donde tú te vales de una facultad, de una autoridad que se te ha dado para distorsionar y perseguir otro fin, que definitivamente está tipificado en todo el proceso y que, como tú señalas, la CEF hizo una ponderación extraordinaria y brillante que le va precisamente a la especie como al anillo al dedo. Inclusive Jorge Pras decía que no, que eso es para la administración pública, y definitivamente hay una serie de pensadores como Acne León y otros que plantean que definitivamente eso es aplicable a cualquier administración discrecional cuando se malusa, ¿no?, el poder con esos fines. Ramón. O con fines distorsionados. Gracias por estar para otro objeto. Gracias que por no estar es para con nosotros. En 10 segundos, ¿sí?, no tienen que desesperarse los PRDistas con lo del plazo. Mira, 10 segundos, 10 segundos. 10 segundos, el proceso ya concluyó. Lo que sucedió en el proceso definitivamente nos deja la sensación de que definitivamente se está administrando correcta justicia. No hay que desesperarse. Que se preparen para una nueva convención. Para una convención. Yo pienso que actuar en esa dirección es de lo que se trata. Ramón Valdés, dirigente del PRD, abogado, comunicador, en la mesa de ideas encontradas. Hasta mañana.